Hablemos de la prohibición de los narcocorridos en eventos masivos en distintos estados de la República, como Michoacán, como Aguascalientes. Está con nosotros Sofía Otero, periodista, Meme Yamel, periodista, Manuel Pedrero, periodista, y nos acompaña Julio Orozco, es periodista originario de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros, todos ustedes. Gracias, Pedro. Muchas gracias. A ver, Julio, platícanos un poco de lo que tú haces para poder entender más el contexto. Mira, yo tengo un programa de la mano con Spotify, es como un, pues tal cual es un programa de regional, es el podcast número 1 de música mexicana a nivel México. Entonces, por medio de ese lado, y junto con mi medio, que tenemos un medio que se llama 555, pues como que llevamos toda esta parte de la música, ¿no? Entonces, por medio de ahí, nos ha tocado estar muy presente y muy de cerca de todo lo que está pasando con esto de la música, ¿no? Pero tú no cantas y tú no escribes. No, puro medio. Pero somos ese puente entre a quienes tienes en tu programa es justamente a los artistas del regional mexicano, específicamente que cantan narcocorridos. No específicamente, pero sí forman parte de, o sea, desde un Peso Pluma, Fuerza Régida, bla, bla, bla. Vaya, estos corridos tumbados. Claro, ¿no? Sí. Oye, a ver, ¿y qué opinas de esta prohibición? Pues mira, siento que prohibirlos es como quitar una parte de la historia, ¿no? Creo que desde el hecho en que se prohíba en ciertas ciudades, porque creo que hay un limbo, ¿no? En el que la gente piensa que se prohibió en su totalidad, pero solo ha sido como en ciertos sectores, pero eso está haciendo tanto ruido al pensarse que está generalizándose. Entonces yo siento que es quitar tal cual una parte de lo que es México, no solo de la historia, sino de lo que es México, tanto de su raíz, tanto pues de su manera de contar las cosas, ¿no? Que creo que así empezaron los corridos, como un noticiero en su época de la revolución, ¿no? Sofía, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que la censura tal cual, que no es lo que está planteando ningún estado hasta ahora, sería contraproducente porque generaría tabú, que entonces va a incentivar la demanda, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo por mera curiosidad el top 50 de las canciones más escuchadas en México. La gran mayoría, si no es que todas, porque pues están cambiando constantemente, eran en español y en gran medida estos narcocorridos. Entonces siento que incluso esta discusión nacional que estamos teniendo está haciendo que la gente los busque más. La canción esta que cantaron Los Alegres del Barranco en esta presentación donde ponían imágenes del Mencho, pues la canción ya está en el top 50. Entonces, bueno, por un lado, ningún estado está planteando una censura total, pero yo sí creo que son necesarias limitaciones. No creo que sea correcto que se pongan esta clase de letras en fiestas públicas, además pagadas con los impuestos de todas y todos, y aún así, pues, o sea, repitiendo, ¿no? Sí limitar, no censurar, sí limitar, no una prohibición total, y no es una cuestión en contra del género, ¿no? Pueden seguir los corridos tumbados, incluso los corridos hasta bélicos, mientras no se haga una apología al delito. Manuel. Sí, la guerra cultural es una de las más importantes en terreno político y es una donde desgraciadamente México está bastante abajo en términos gubernamentales. Estados Unidos entendió eso muy bien, no necesitaron imprimir volantes ni tener a personajes yendo por las calles de Europa, de África, de Rusia, asegurando que Estados Unidos era la panacea, lo mejor del capitalismo y del neoliberalismo. No, Estados Unidos aprendió rápidamente que no necesitaba ir a esos países, sino que tenía que concentrar un lobby cultural que hoy conocemos como Hollywood. Y aparte, no solamente ha sido tan exitoso en el modelo de compraventa para distribuir las ideas del imperio de Estados Unidos y demás, sino que ha hecho que dentro de otras culturas en el mundo se haya visto la narrativa estadounidense como lo positivo, como el modelo a seguir. Lo mismo pasa con los narcocorridos. Y creo que las intenciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum son pues muy buenas, pero la verdad es que está tan disparejo el asunto, si no hay términos de censura, queriéndolo contrarrestar con, ok, ahora hagamos corridos, pero con enfoque a los valores del amor, al trabajo, al campo. Es una competencia bastante desigual, y esto el crimen organizado lo ha aprovechado de manera tan exquisita, que al igual que Estados Unidos, no necesita ya ni siquiera convencer yendo con reclutadores ¿sí? A distintos lugares del país para que los jóvenes
entren a esta ilusoria idea donde el crimen organizado ofrece oportunidades de vida, riqueza, ostentación, y sobre todo un modelo de vida. No es un modelo de vida, es un modelo de muerte. Meme. Esto lo quiero dividir en varias partes. México no son los narcocorridos y México no son los narcotraficantes. Quiero recordarle a toda la audiencia que México tuvo una época gloriosa, llamada la época del cine de oro mexicano, y que tuvimos compositores que hoy por hoy seguimos escuchando. Pensemos, no sé, Juan Gabriel. Y Juan Gabriel no hablaba de corridos, no hablaba, o sea, no, Juan Gabriel componía una cantidad de canciones de amor, desamor, de vida, de fiesta, de celebración, de todo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Estamos en una suerte de escenario en donde ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que queríamos? ¿Nosotros lo pedimos los narcocorridos, o nos los ofrecieron, nos gustaron y entonces nos fuimos por ese camino? Eso pasa también, ¿saben con qué otro género? Con el reggaetón. Un reggaetón que sí, quizás no habla de muerte, también habla, pero sí hipersexualiza, y vemos a niñas de 3 años, 2 años, perneando con una connotación sexual. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues son de los padres, evidentemente. Y más con esta nueva corriente, ¿no? Del reggaetón mexa, que le llaman, en donde hay canciones con unas letras tan explícitas. Sí, se ha vuelto muy explícito. Si lo comparas quizás con el reggaetón de hace 10 años, no es que no fuera explícito, pero no, o sea, hay una diferencia abismal con el que hoy vemos. El asunto no es el género musical, es el contenido. Estamos acostumbrados a que la música, como el arte, el cine, el teatro, es un reflejo de lo que vivimos. Entonces, sí vivimos. Pero ¿cuál es el problema de los narcocorridos? Que hacen, no todos, hay algunos que sí hacen una crítica, quizás los primeros, pero la cantidad de narcocorridos que hoy estamos viendo hacen apología del delito. Te glorifican al narcotraficante. Lo glorifican como si fuera el héroe. Pero ¿quién más hace eso? Series. Y esas series tienen 10 años, 13 años que están en un auge las series de narcotraficantes. Y el Estado también tuvo un rol en esas series. Recordemos que a través de ProMéxico, en la época de Enrique Peña Nieto, se financiaban series que hablaban de narcotráfico, como la serie del piloto. ¿Por qué el Estado tendría que estar dando dinero para ese tipo de series? Cuando se supone que estamos en México, y si algo tiene México es la capacidad de presumir cultura diversa de nuestros pueblos originarios, etcétera. La presidenta no está planteando una prohibición. Eso no lo está haciendo. Ella plantea un escenario distinto para empezar a equilibrar un poco la balanza y decirle a los jóvenes, aquí estamos. Porque también hay algo que es muy cierto. Hay muchos jóvenes compositores que no han tenido éxito porque no están dentro de lo que es moda. Luego vemos casos de éxito como el de Macario, que para mí es un gran caso de éxito, Macario, que ya hasta aparece en los festivales de música. Claro. Pero no todos llegan a eso. Tenemos que empezar a equilibrar un poco el barco sobre los contenidos y empezar a romperlo. Hay estados que sí están haciendo prohibiciones, y creo que en esos estados también habría que acotar las prohibiciones, pero si quieres ahorita regreso a comentar eso. Julio, ¿querías decir algo? Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dicen de que México no es solo narcocultura, pero si realmente nos vamos a analizar el top 50 de México, ni la mayoría de las canciones son de narcotráfico. De hecho, ni un porcentaje alto lo es. Y si nos vamos realmente y juntamos todas las canciones que engloban la connotación regional mexicano, ni la mayoría son tampoco haciendo apología al delito. O sea, el regional mexicano sí existen los corridos, pero también existen otros temas. Lo que se está incentivando a hacer de que corridos de amor, corridos de paz, de trabajo, de superación, ya se hace. Simplemente... no sé cómo convertir esto para poderlo decir aquí, pero lo malo obviamente va a flotar, ¿saben? O sea, si nos vamos a esta parte es lo que se está destacando porque es lo que está flotando, pero si nos vamos realmente a lo que es el origen y lo que existe, no todo es bélico, no todo es problema, ni no todo es violencia. ¿Crees que se está estigmatizando? Claro que sí. Pero el impacto es... Qué bueno que se estigmatice la violencia, ¿no? Pero ¿se está estigmatizando el género? No, se está estigmatizando eso, por eso se le está poniendo lo de corridos bélicos, narcocorridos, o sea... Los corridos no son el regional mexicano es algo enorme. Sí, estamos de acuerdo, entonces, por culpa de eso se está manchando todo, que no existe esto, que no se habla de todo. Y así como en la cultura, esto no... O sea, si nos vamos también históricamente hace 14 años, 2010, 2011, estaba todavía más agresivo el tema de los corridos. Ahorita para mí está súper tranquilo, o sea, no súper tranquilo, pero... Sí, a comparación de aquellos corridos de Grupo Exterminador. O sea, en este top, y sí quisiera que lo investiguen,
¿cuántas canciones de esas 50 son bélicas? Y no son la mayoría. Pero yo sí quiero hacer un comentario. Claro que no lo son. Y ojo, también no podemos pensar en la Revolución Mexicana sin corridos. O sea, no entendemos la Revolución Mexicana que sin eran corridos. los delincuentes de esa época. Exacto, pero hay una diferencia abismal entre hacer un corrido o un contenido de protesta o de revolución a hacer uno de apología del delito. Pero es que no es estamos viendo. apología, porque una diferencia es apología y otra es como crónica, ¿no? Es que lo que está marcando a eso la voy. temporalidad de México. Esto está sucediendo ahorita. No toda la vida va a ser así, solo son temporadas. ¿Cuál es la diferencia, la línea entre la crónica y la glorificación de los actos delincuenciales? Pues es que si se dan cuenta, ni siquiera es una campaña lo que se está haciendo. Simplemente es historia, tal cual lo que se está. Si ponen atención a lo que es un corrido, es historia. O sea, es lo que se está pasando. No se está cantando lo que se va a vivir. No, se canta lo que se vive. Es que ese es el problema. A eso iba. El impacto de los narcocorridos no es que la gente diga, lo estoy escuchando y listo. Veamos el ejemplo de Texcoco. El ejemplo de que una persona no cantara un narcocorrido, ¿qué es lo que provocó violencia? O sea, lo que están provocando los narcocorridos no es si los escuchas o no. El problema es que sí hay gente que los está escuchando y que dice, yo quiero ser un narco. Y que hace mucho más atractivo que un jovencito lo escuche y dice, pues yo me quiero ir por esa línea. Eso también lo provocaron las narcoseries. No es algo exclusivo de los narcocorridos. ¿Pero está comprobado eso? Claro ¿Sí que hay sí. una relación entre que la gente escuche esta música o vea estas series con que en automático le surjan las ganas de irse al crimen organizado? Le incentiva. Claro, ¿cuántos niños? A mí sí me ha tocado escuchar niños que decían, yo quiero ser como el Señor de los Cielos. Y le pregunto, ¿y sabes quién es el Señor de los Cielos? Sí, ese. ¿Pero por qué quieres ser como el Señor de los Cielos? Y te dan dos opciones. La primera, porque quieren salir de una situación de pobreza, y la segunda, porque lo ven como un héroe. Pero voy más atrás. Pero no es en los más. ¿Sabes cómo es que se hicieron los narcotraficantes? Hay una periodista que los entrevistó. Y cuando les pregunta, ¿por qué te hiciste narcotraficante? Ellos llegaron al origen, cuando eran niños. Si los narcotraficantes, que ya están en la cárcel, se hicieron narcotraficantes porque cuando eran niños tenían una necesidad y vieron que ese hacía lo que el Estado no, y vieron muchas cosas, sí, pero se fueron para allá. Pero a lo que voy es, en ese contexto social entendemos que la necesidad los lleva a muchos a tomar ese camino. Más, mi pregunta va enfocada estrictamente a si se puede comprobar que hay una relación entre la música con el meterse al crimen organizado, Sofía. Los narcocorridos son un medio propagandístico para el narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dice Peso Pluma, por ejemplo, que dijo en una entrevista que él recibe encargos de escribir este tipo de canciones. Incluso lo comparó con un trabajador de Rappi. Dijo, bueno, así como ellos entregan pizzas, pues de repente te piden una canción y pues es tu trabajo y la entregas. Y esta cuestión que hablaban de Texcoco con el cantante Luis R. Conríquez, quiero nada más decir unas líneas de una canción llamada Siempre Pendientes de Luis R. Conríquez con Peso Pluma. Y dice, JGL, Joaquín Guzmán Loera, mandan los jefes, yo cuido el área, aquí nadie se mete, cuido la plaza del señor Guzmán. Y al Pilli traigo de anillo de seguridad. El Pilli, que sabemos que es el jefe de seguridad de los Chapitos, con la bandera del Iván Archibaldo Guzmán. Sí. Siguen las órdenes del 09, que es Néstor Isidro Pérez Salas, que está tranquilo, dice el 27, que es Jorge Humberto Figueroa. O sea, tenemos canciones que claramente están haciendo apología al delito y que claramente podemos ver que son encargos y hasta los mismos artistas lo aceptan. Sí, porque pero, es un medio propagandístico. Las tenemos, Manuel, desde muchísimos años antes. A ver, las tenemos desde Chalino, las tenemos desde Valentín Elizalde, los Tigres del Norte. Antes era abstracto. Los Tucanes, no era abstracto, era directo y era también explícito. Más directo. Los Pero Tucanes también de había una Tijuana, connotación tenemos crítica. a Grupo Exterminador con la Suburban Dorada, las Dos Monjas. Vaya, los corridos están desde hace muchos años y no solamente diría que incluso son los corridos el único género que hace apología del delito. Si a eso nos vamos, hasta 17 años de Los Ángeles Azules hace apología del delito, Manuel. Eso será para otro día. Pero mira, sí, es un universo. A ver, Y mátalas. vamos a un tema de más que narcocorridos, narcocultura. A ver, no puedes comparar tú como un producto artístico, como un producto audiovisual, la serie del Chapo con lo que fue El infierno de Luis Estrada. Porque la serie del Chapo se encarga de glorificar la imagen del narcotraficante. Luis Estrada te muestra las condiciones de un ambiente y las consecuencias que ha generado el narcotráfico. Es decir, no es que no se pueda hacer un contenido artístico del narcotráfico, sino con qué fin lo vas a usar. Tú preguntabas si había una relación entre estos productos y el crimen organizado. Sí las hay. Comprobable. Hay narcoproductoras.
y esto no lo digo yo, Laura Sánchez le hizo una investigación bastante buena en torno a cómo muestra que una casa productora llamada Dell Productions, que, ojo, fue acusada por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de ser la lavadora de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Estás hablando de Dell. ¿Quiénes eran los productores, los representantes de esta casa? Julián, el chapaneco, Julián Álvarez, Gerardo Ortiz. ¿Y qué es lo que pasa, Pedro? Que cada vez, y lo sabe el compañero, porque en Spotify, si tú reproduces una canción es como monetizar en YouTube, lo mismo. Si tú reproduces un video en YouTube, se monetiza. Déjame un minutito más para expresar la idea, porque los adultos y los adultos mayores entienden esto, pero los jóvenes necesitan miedo para saber qué es lo que está sucediendo respecto a esto. Si usted escucha narcocorridos, usted de manera indirecta está financiando al crimen organizado. Dios no lo quiera, imagínense que usted termina siendo asesinado por una de estas organizaciones. Estará financiando indirectamente la bala con la que está acabando su vida. Así de delicado es este asunto. Así que sí, a través de la industria han conseguido capitalizarlo y no solamente reclutar a las personas, a las nuevas generaciones, cerebros moldeables, que es queratina, que es plastilina, para ser adoctrinados bajo percepciones totalmente irreales. Y levantaste la mano. Sí, ahorita mencionaron Dell Producciones, es Dell Records, es una disquera que no voy a decir yo los cargos, pero me gustaría que investiguen porque ni siquiera fue ni por lavado, ni fue por una organización de un evento. Y a lo que voy es que también me gustaría que investiguen cómo funciona la monetización, porque así, a diferencia del medio que dijiste, si le pones play, quisiera que me digan cuántos de aquí que hacen podcast, o sea, no se monetiza ese contenido. Spotify México no. Muy bien. O sea, creo que YouTube, antes de dar argumentos... TikTok, es que también tienes un montón de redes sociales. Ganamos de esto, Pues de sí, esto vivimos, pero al obviamente. final de cuentas sigue siendo monetización en redes sociales. Pero ahora, yo no soy el espacio, para nadie que se siga haciendo. Entonces, no es personal, no te estoy diciendo contigo, yo estoy diciendo en general que los grupos de las productoras han utilizado también las redes sociales a través de capital privado para lavar dinero y llevarlo al crimen organizado. Solo les pido que seamos más concretos porque se nos está yendo el tiempo, meme. Yo se lo quiero acotar al tema de la prohibición. En estados donde se ha prohibido, por ejemplo, pensemos, y quiero regresar al ejemplo de Texcoco, que es el ejemplo que tomo sobre la violencia, cuando pues un artista dijo, hoy no vamos a cantar narcocorridos, porque además tienen, creo que ahí coincido mucho, no es solamente narcocorridos, los propios artistas que hacen narcocorridos tienen otras canciones, pero esas son las que más pegan. Creo que eso es exactamente la preocupación, porque cuando un artista dice, hoy no voy a cantar esto, reaccionan como por ejemplo se reaccionó en Texcoco. Se hizo una encuesta en Encol sobre si la prohibición, qué opina la gente acerca de la prohibición, y en Encol, tal cual, la opinión sobre la prohibición, el 63% está de acuerdo con que se prohíban los narcocorridos. ¿En dónde? En palenques, ferias, conciertos y presentaciones. Cuando le preguntan a la gente, a esta misma ciudadanía, que a quién le corresponde hacer esa prohibición, la respuesta es a los gobiernos municipales donde se realizan los palenques, ferias y conciertos. Volvemos al tema municipal. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Cuántas veces no hemos hablado de noticias sobre un narcotraficante que utiliza regalos del Día del Niño, del Día de las Madres, que hace escuelas, que construye 1,000,000 cosas? ¿Para qué lo hace? Porque busca ayudar a la gente que lo vio crecer, en parte, pero mayor parte es para que esa misma gente lo proteja. ¿Qué es lo que pasa con los narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que han buscado desesperadamente que se les hicieran series, películas y hasta libros? Dejar un legado. ¿Por qué un narcotraficante que ha hecho tanto daño quiere dejar un legado? Porque es un negocio muy lucrativo. Esto no tiene nada que ver ni siquiera con si son buenas o malas intenciones. Tiene que ver con que el negocio se mantenga. Bueno, hasta el periodismo de ficción se ha financiado en buena parte por el narcotráfico. Muchas historias de fantasía de periodistas ciencia ficción se han hecho millonarios y millonarias justamente contando historias falsas acerca del narcotráfico. Sofía. Harfuch ya nos había dicho que se utiliza TikTok para reclutar a jóvenes, y particularmente lo hace muchísimo el cártel Jalisco Nueva Generación, y de fondo en estos videos, para tratar de tener a nuevos reclutas, ponen precisamente estas canciones. Eso no me parece coincidencia. Ahora, hay ciertas medidas, de nuevo, limitar, no prohibir.
no prohibir totalmente, que no estén presentes estas canciones en fiestas públicas financiadas con nuestros impuestos, que no se pasen estas canciones explícitas, por ejemplo, en la radio, y también poner clasificaciones. Esto es un evento para mayores de 18 años, este es un CD que solamente puedes comprar si eres mayor de 18 años, señalización, así como tenemos en las galletas exceso de azúcares, bueno, exceso de apología al delito, ¿no? O sea, que la gente... Apología al narco, que la gente esté consciente de qué está consumiendo, no prohibir totalmente, pero que la gente esté consciente de qué es lo que está pasando. Y es que realmente eso que acabas de decir, o sea, toda la razón. Y en la música ya existe, o sea, por eso se le pone siempre la E de explícito. O sea, yo nunca he visto una canción que sea explícita y que no la traiga. Ahí está el aviso. Un aviso adicional, apología. Pero que incluso, y vuelvo a lo mismo, no se centra solamente en el regional mexicano, ¿no? A ver, tenemos... el gangsta rap. Justamente, que disputa entre Tupac, Notorious Big, vaya, viene Y en el rap se hace una edición de radio para que sí lo puedan transmitir. Entonces, hacer algo similar, que se haga una versión de radio que no tenga apología al delito y que perfectamente se pueda transmitir. Los radios nunca se han transmitido corridos. Creo que desde siempre los corridos nunca han sonado en radio. Bueno, y ahora podrán sonar más mientras cambien la versión. Y también en espacios públicos. También en espacios públicos. Por ejemplo, lo que vimos... No, pero lo que vemos en Texcoco, por ejemplo, o sea, si tuvieran una versión distinta que no tuviera esa apología... ¿Cómo pueden tener una versión distinta? Como se ha hecho en Estados Unidos con el rap. O sea, tenías canciones de rap que hacían apología al delito, que eran extremadamente misóginas, y lo que hicieron es hacer versión 1, hacer versión 2. Y entonces una se puede cantar en ciertos espacios. Pero un corrido se supone es la crónica de un hecho como tal. Yo estoy tratando de dar la mediación. Si no, simplemente, si no quieren hacer una versión alternativa, que no se pongan. A ver, como pregunta final para todos, ¿ustedes creen que que luego de esta prohibición vayan a bajar los índices de personas que se sientan atraídos por irse al crimen organizado, Meme? Creo que es un paso, no va a ser es como la reforma judicial, no va a resolver todo el problema. Creo que aquí el punto son varios cosas las que se tocan. Una de ellas es la estigmatización. Lamentablemente la estigmatización sí nos está generando varios problemas. Por ejemplo, pensemos con Estados Unidos. Entonces creo que sí, lo que sí va a generar es que se deje de estigmatizar al mexicano como si fuera narcotraficante. Eso sí lo veo de manera, no te diría inmediata, pero sí a corto plazo. A un mediano y largo plazo, pensemos 6, 12 años, creo que podríamos ver algunos efectos. Tampoco podemos saber a ciencia cierta cuántas personas que están en el narcotráfico se integraron al narco porque pues escucharon narcocorrido y dijeron yo quiero estar ahí. Porque para eso tendremos que entrevistar a todos los narcos. El INEGI todavía no hace. Esa era mi pregunta. No, si había no una comprobación real lo que sí sabemos de que las personas se metieron por escuchar corridos. No, eso no. Lo que sí sabemos, que sí es comprobable, es que la apología del delito blinda, genera una estigmatización y está ayudando a los grupos criminales, a que ellos relaten su versión de los hechos, que obviamente el que relata la versión de la historia es el que la quiere vender como glorificada. Entonces, eso sí le ha hecho daño a México. Y creo que ese primer paso sí se puede dar. Pero también quien quiere censurar lo que está sucediendo es quien quiere modificar qué es lo que la gente percibe, ¿no? No, la percepción sobre la violencia tiene muchos otros matices. Sí, pero que quítale no a la gente la problemática y va a pensar que ya está solucionado. No, para cambiar eso es muy difícil. Adelante, tenemos un minuto. Somos lo que hacemos, somos las películas que vemos, somos los libros que leemos, somos la música que escuchamos. El gobierno ya tiene la estrategia, es la del fentanilo no te mata, usa el miedo para que las poblaciones sepan qué es lo que pasa, consecuencias. Oye, me pusiste a pensar porque yo de niño recuerdo haber escuchado narcocorridos, de adolescente también en algún momento lo escuché y todavía incluso recientemente, y hasta uso botas y no soy narcotraficante, y me dieron ganas de meterme al crimen organizado. Entonces yo veía al Hombre Araña de chico me y terminé parece siendo J. Jonah Jameson. Me parece que yo no soy lo que escucho. No, pero sí influye bastante. Sofía. Brevemente, la prohibición no resuelve o no quita completamente el consumo, es más, yo creo que hasta lo incentiva y pues este cambio tiene que ser orgánico. Bueno, un último comentario rápido. Pues nomás que hay que informarse de todo lo que está sucediendo, no confiar en medios que no son confiables, pues, y asegurarse de que todo lo que se está diciendo en esos medios pues sea confiable, ¿no? Bueno, gracias por haber estado con